a grabar. Ok. Vaya, vamos a hacer el cambio ahora a ver el tema de energía, oigan, porque estoy tratando de resolver lo más suavemente posible lo de las faltas que yo tuve. Entonces, cuando digo lo más suavemente posible, ayer dije yo que no les afecte, pues, de que a ustedes y tratar de resolver el problema de las discusiones, que las discusiones como son una actividad común a ambas secciones, no es tan fácil moverlas. Yo las puedo mover y de hecho el examen ya le cambié el temario, ya solo entraría en capítulos 5, 6 y 7, una pregunta de cada capítulo y estoy haciendo lo más que puedo, oigan. Y lo de fuerzas todavía está un poquito deficiente de mi parte hacia vosotros, mis explicaciones. Pero voy a arrancar con energía para que las discusiones no tengan mucho problema y luego yo meto el refuerzo sobre el tema de dinámica. Oiga, en su momento yo voy a hacer clases de repaso, les voy a llamar. Así he pensado sobre los temas que yo sé que quedaron un poquito flojitos, ¿ok? Entonces, algo así pienso llevar las cosas. Oiga, bueno, vamos a entrar entonces al tema de la energía, ¿sí? Eso es algo muy importante, comprender la energía, porque si ustedes recuerdan, el universo en sí, ¿cuál es su mínimo componente? Y algún momento hemos nosotros como indagado y yo he insinuado de que es el movimiento. Cuando se habla de movimiento, casi que se está hablando también de energía a la par, ¿sí? Porque ustedes, la mayoría, estarán ya familiarizados con este punto de que se dice la energía cinética, que yo digo cinética, ¿sí? Es igual a un medio de la masa por la rapidez lineal al cuadrado. ¿Ok? Ahí es rapidez lineal, oigan, no es el vector velocidad en sí, si acaso su magnitud de este. Entonces, cuando nosotros decimos eso, energía cinética es una fórmula un poco popular, ¿verdad? Para los estudiantes de física, claro. Entonces, ahí la energía se asocia con el movimiento. Entonces, los objetos tienen que tener dos características para presentar este tipo de energía que estoy mostrando en pantalla. Una de esas características, obviamente, tendría que ser tener masa, para empezar, ¿sí? Así que, por ejemplo, un fotón, como él carece de masa, ese cuerpecito, entonces él no podría presentar energía cinética. A cambio, él presenta otro tipo de energía, ¿sí? Alguna vez lo habrán visto en algún documental, la constante de Planck por la frecuencia, ¿verdad? Que es la frecuencia de la luz, qué tan rápido vibran las ondas electromagnéticas, eso. Entonces depende de su frecuencia para el fotón. Pero ese es otro tipo de energía, es otra forma de energía. Entonces, los cuerpos así que tienen masa pueden tener energía cinética siempre y cuando tengan masa, pues ya dije, y el otro requisito es que tengan un movimiento. ¿Sí? Pero esto del movimiento es ilusorio, en realidad es el resultado de la deficiencia en la percepción de ciertas criaturas. ¿Se acuerdan? Entonces la energía es ilusoria y todo lo que está montado encima de ella también. ¿Verdad? Ven, ajá. Bueno, entonces, ahí vemos el tema energía, aquí en particular energía cinética, ¿sí? La energía del movimiento de las masas, eso es lo que estamos viendo aquí, y hay otras formas de energía. Entonces, cuando nosotros nos metemos, nos bajamos hasta lo más profundo que podemos del universo microscópico, yo cuando era niño solía decir, y si yo parto una semillita, hago dos mitades, y si la parto, otras dos, y me ponía a preguntar hasta dónde voy a llegar. ¿Verdad? Parto, por aquí, ¿hasta dónde llego? ¿Ves? Entonces, allá uno intelectualmente le han metido cosas como que el átomo y todo eso. Lamentablemente, eso uno solo lo maneja a un nivel intelectual y eso suele estar muy lejos de las realidades. Oigan, ¿sí? Porque uno se imagina los átomos así como en séptimo grado, hacía uno unas maquetas 3D de chibolitas, hay cosas así. Pero los mismos físicos ya se están dando cuenta de que no son tan así, pues, o sea, esos orbitales no son cosas así
Tan así. Cuando ya te acercas a los mundos electrónicos, que es el mundo del electrón, entonces ya las cosas cambian. Ya este chico no tiene una presencialidad como nosotros, de que nosotros no somos omnipresentes, al contrario, somos monopresentes. Solo podemos estar en un lugar a la vez, esa es una deficiencia de nosotros. Pero bien entendemos cuando se dice Dios, Dios está en todas partes, en vuestros corazones. Dios es como eso que palpita en el corazón del átomo, como en el corazón de los soles, de los universos, ¿me entiende? De las galaxias, es lo que anima, esa vida, digamos, ¿sí? Entonces, allí uno entra en algo como omnipresente, se dice, ¿verdad? Entonces, el caso es que cuando entra a los mundos electrónicos en la física cuántica ya se ve ese fenómeno de la omnipresencia, que sí es real y se da en esos momentos, ¿verdad? Pero es porque ya nos estamos saliendo de nuestro mundo y nos metemos al mundo electrónico y las leyes tendrán que cambiar. Porque ya Einstein dijo que las leyes se cumplen, pero dentro de su ámbito. Fuera de su ámbito, no necesariamente. ¿Verdad? Con eso él estaba dejando puertas abiertas a que las leyes que él postuló eran para este universo. Pero fuera de este universo, esas leyes no necesariamente se cumplían. O sea que la velocidad de luz puede ser superada por la velocidad de la gravedad. Puede ser. Media vez la gravedad no pertenezca a este mundo exactamente. Bueno, no me voy a meter mucho en eso hoy. Quiero avanzar un poco en la parte matemática. Oigan, sino que eso lo vamos dejando un poquito para las conferencias. Vaya, entonces ahí tenemos una forma de energía. Otra forma de energía es la que ya mencionamos del fotón, ¿va? Que el fotón es como una partícula de luz, lo podemos imaginar, pero eso ya les dije, no, eso es por dar una idea. Pero nosotros debemos de tratar de entenderlo, tratar de visualizar las cosas, el átomo, cómo es así. Entonces, tiene una frecuencia. La luz, saben que hay luz del infrarrojo, es de baja frecuencia, el ultravioleta es de alta frecuencia, es más dañino, ya tienen idea de eso. Y entonces, según es la frecuencia del fotón, así es la energía que él porta. Y el fotón porta como un saquito de energía, una cantidad cuantizada de energía, cuántica, una cantidad fija de energía. Porta el fotón que depende de su frecuencia y de una constante universal muy pequeña que es la constante de Planck, ¿verdad? Vale, entonces esa es otra forma de energía, ¿sí? Hay otras formas de energía, así que las hay, ¿verdad? Y estamos familiarizados, ya ustedes en los niveles inferiores de estudios académicos se habrán discutido este tema de la energía, es un tema popular en nuestro sistema educativo. Entonces se dice, por ejemplo, la energía interna de los cuerpos, la energía interna de los cuerpos. O sea, cuán calientes están las cosas. ¿Qué es temperatura? Una forma en que lo definen nuestros libros, por cierto, esa me gusta, cuán calientes están las cosas. Así es un poco más práctica, ¿ven? ¿Sí? Entonces ya ustedes estarán algunos tal vez familiarizados con que la energía interna de un cuerpo, ¿verdad?, es proporcional a su temperatura absoluta. Sí, a los Rankine que tiene o a los Kelvin que tiene. Entonces, que si está a temperatura cero, no tiene energía, y entre más caliente está, más temperatura tiene, más energía interna. O sea, energía interna es casi que la temperatura, ¿va? Ahí lleva nRT y unas constantes, pero llega a eso. Esa es la energía interna. Entonces, está un vaso de agua sobre el escritorio y está bien caliente. Ustedes dicen, ese cuerpo tiene bastante energía interna, dicen ustedes, ¿verdad? No digan calor, oigan, sino energía interna. Se asocia íntimamente con el calor, pero cuando estemos finalizando ya estos estudios de energía, ya me van a saber entender más la diferencia entre calor y su íntima relación con la energía interna. ¿Ok? Vale. Entonces, el cuerpo tiene bastante energía interna, el vaso de agua. ¿Por qué no mejor pensamos en un matraz lleno de un gas a alta temperatura? Mejor veámoslo así. Es un matraz, un recipiente sellado y está lleno de gas a alta temperatura. Entonces tiene bastante energía interna. ¿Ok? Es un gas. Entonces, hay dos formas de energía diferentes allí. La energía interna y otra forma de energía es la energía cinética que un carro lleva debido a su masa y debido a su rapidez. Es otra forma de energía diferente a la de la energía interna, ¿ok? Imagínense que a ustedes se les ocurre
unificar. Dijo Mauricio que el principal y más grande mandamiento de la física es unificar. Entonces, energía, yo quiero decir solo energía, no energías en plural. Entonces yo quisiera unificar la energía interna con la energía cinética. ¿Qué diablos tendrá que ver la una con la otra? ¿Se podrá llegar a unificar? O sea, decir que la una es lo mismo que la otra, o son dos cosas totalmente diferentes, inacoplables. ¿Qué creen? No se olviden lo que es una y lo que es otra. Cuán caliente y el otro, cuánta rapidez y su masa. Mucha energía, ¿verdad? ¿Será posible como aplicarles la misma fórmula a las dos al final? Hacer una fórmula que te aplique a las dos, digamos, unificar. Eso es. Ese es el chiste de la física que yo predico. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Se les ocurre? Quiero opiniones, por favor, oigan. Miren que yo ando como con energía y ustedes no me... Quiero que colaboren. Eso. No es que no, perdón. A ver, Gaby, no. ¿Cómo se llama? Maffer. Adelante. Yo creo que usted tiene una buena idea, Maffer. Se le nota en su sonrisa. Pero atrás de usted. También. Habrá una forma de unificar. Tú, Luis, ¿verdad? Sí. Luis, Levis me quedó. Ajá, me gusta, Levis me gusta. Es que Luis, yo entiendo que Luis viene de L en latín, en Roma, así ponen la uva. Y yo casi que lo asocio Luis con Levis. Adelante, Luis. No sé, pero me recuerda quizás energía, una fórmula que tenía energía gravitatoria, energía cinética, y esa creo que se ve después, pero... Ah, sí, eso lo veríamos después, cuando lleguemos a la ley del eterno trobo autoegocrático cósmico común, que si les suena el nombre un poco complicado, digan algo más familiar, el principio de conservación de la energía. Pero ven que me gusta usar la poética de nuestros ancestros, de nuestra ciencia ancestral. Sí, a ver. Ok, gracias Luis, gracias, pero creo que ahí sí te vas hacia, más adelantito de la clase. Pero muchas gracias por tu participación. Anyone else? ¿Cómo unificarlas? Ese es el punto. Miren, yo les quiero enseñar esta magia de la física, porque aunque mis colegas no suelen prestarle mucha atención, yo sí lo hago, porque yo veo que ahí está la clave. Y con ustedes no es nuevo esto. Yo desde que vine les estoy hablando de esto. La clave está en cambiar la escala y logras unificar. Cambias la escala y logras unificar. Les voy a poner un ejemplo de cambio de escala, que si ya se los dije antes, mejor para que ahora quede más entendido. Remóntense a la Edad Media y que lo que la historia nos cuenta sea cierto. Basémonos en eso, digamos. Hay bastante evidencia de que así es. Entonces, la gente solo creemos en una tierra plana. Y tenemos razón, pues miren para sus alrededores. Aunque en la escuela les hayan dicho que la tierra es así, pero ustedes quizás, aunque se hayan subido en avión, nunca le han visto la redondez como tal. ¿Va? Ajá, solo como los que suben a la estratosfera logran ver eso, pero es plana, pues la tierra es plana, mira, hasta es hondonada, así ves, cóncava hacia arriba, ¿verdad? En los volcanes, este valle donde vivimos, por cierto, muy hermoso, a pesar de estar ya muy plagado de muchos edificios, pero igual. Entonces, nosotros no le vemos redondez a la tierra. Yo les dije, si cambian la escala de 10 a la 0, que somos nosotros, ¿va? Yo mido 1.7 por 10 a la 0 metros. Esa es mi medida. ¿Va? La tuya 1.8 por 10 a la 0. Somos del orden 10 a la 0 nosotros, ¿ok? Si la cambiamos a una escala de 10 a la 10, por ejemplo, que creo que ya estamos en el orden del sistema solar, entonces sí, la Tierra ya es redonda. Y, con razón yo no lo veía, porque yo lo veía de una escala muy, muy baja, de mi escala lo miraba. Entonces aquí también, solo que aquí tenemos que hacer al revés. Ya no vamos a ver al gas como esa nube que se mira dentro del matraz de vidrio, sino que nos metemos como que nosotros fuéramos moléculas, digamos, nos metemos como o habitantes de una molécula. Yo imagino una molécula como como un planetita donde viven ciertos habitantes, ¿verdad?
Entonces, como uno de esos habitantes de una molécula, y entonces cuando miremos al gas, tal vez lo vamos a ver así como nosotros vemos al cielo estrellado, a la galaxia. Nosotros a la galaxia lo que vemos son puntitos de luz dispersos arriba, ¿verdad? Y entonces así vamos a ver al gas. Y esas partículas que tienen masa y se están moviendo, entonces tienen energías cinéticas. Y la fórmula que las aplica es un medio de su masa por su rapidez al cuadrado. Y entonces eso es la sensación de calidez, la sensación de calidez. Sentir el gas caliente es que sus moléculas, a esto ustedes ya están familiarizados, sus moléculas están chocando contra tu mano muy rápido. Y está frío cuando sus moléculas te golpean despacio. Pero como no son 3 moléculas las que golpearon tu mano, sino una masa enorme de moléculas, millonadas de millonadas, entonces vos lo que sentís es la sensación de calidez. Decís, está caliente. Pero al final vieron que así nuestros físicos lograron unificar estas dos formas de energía, que parecían diferentes al principio, U igual a nRT, y K igual a 1/2 de mv cuadrado. Eran dos fórmulas diferentes. Ahora no. Ahora ya se pudo unificar y a ambas se les aplica 1/2 de mv cuadrado. Y solo que en el gas tenés que hacer la integral de todas las moléculas y te da el total. Ven, entonces en el curso de Física 2 se estudia bastante eso. Y es muy bonito el estudio. Un poco aburrido, pero o sea, depende. Entonces, ahí tienen esa unificación. Ahí les cuento una unificación triunfal de la física, ¿verdad? Que logró unificar esto y ya no hay dos fórmulas, nRT para la interna y 1/2 de mv cuadrado para la cinética, sino que ya no se puede ya solo hablarse de una energía y la fórmula es 1/2 de mv cuadrado, ¿verdad? En el caso de un gas, se la sacas a cada molécula y sumás para las 10 a la 23 moléculas, que ahí tenés y ya te da el total de energía del gas. Es la suma de sus energías cinéticas. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, por ahí vamos. Entonces, ese es un proceso de unificación que yo les cuento para que vean que en la física se puede. Y que el secreto, la clave que yo encuentro siempre es el cambio de escala. ¿Verdad? Bueno, entonces hay diferentes formas de energía. Nosotros en ahorita vamos a trabajar con la energía cinética para empezar, oigan. Pero primero quiero explicar el concepto de trabajo versus energía cinética, ¿sí? El concepto de trabajo. Y para eso estoy corriendo ya esta presentación por acá. Miren, el hombre mueve al carro. Lo voy a repetir para que vean que al inicio la fuerza que el hombre hace no la hace a lo largo del desplazamiento, sino que tiene un ángulo, observa. La fuerza que él hace es la flecha roja. Entonces no la hace a lo largo del desplazamiento, sino que lo empuja como cuando vas jalando con una cadena cruzada. Entonces se va desperdiciando ahí. Y ahí pretendo en este caso mostrar eso precisamente. Esa es la descomposición de la fuerza en dos componentes. La componente paralela al desplazamiento y la componente que es perpendicular al desplazamiento. Entonces, la fuerza la descomponemos en dos. En una componente que es paralela al desplazamiento, ¿verdad que esa la hago porque da la sensación de que es la útil para empujar al carro? La otra como que es el desperdicio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ese es un proceso de trabajo en física, ¿verdad? Un proceso de trabajo, ¿sí? ¿Qué es trabajo? Fuerza por distancia, dicho así vulgarmente, a la rápida, fuerza por distancia. Pero aquí la fórmula va un poquito más explicada. Entonces, sería la componente de la fuerza que contribuye o que va paralela al desplazamiento multiplicada por la magnitud del desplazamiento sería. Entonces, fuerza por distancia sí, pero solo la componente paralela nomás, no toda la fuerza, ¿verdad? Entonces, ese es el desplazamiento, ahí lo represento, ¿verdad? Gráficamente, y tengo dos vectores. El vector R, que está en azul, desplazamiento, en realidad creo que debí llamarle delta R, así, delta R. Como siempre, les pido permiso para evadir la llamada. Ay.
Vaya. Y el desplazamiento, delta R, y tengo también el vector fuerza, este. Ya la descomposición es un artificio matemático, pero lo que tengo son dos vectores, ¿sí? Entonces, acá tengo la componente perpendicular al desplazamiento, que sería, le llamo, fíjense, F crucita, ¿ves? F crucita, que es, en este caso sería por el seno del ángulo, ¿va? Porque es opuesto, ¿sí? Y tengo la componente que le llamo F paralelo, miren, esta de aquí también, ¿verdad? Que sería F coseno. ¿Estamos? No se logra ver bien. Ahí tenemos F coseno de phi, paralela, y F, y la otra F, ¿verdad? F seno de phi, la componente perpendicular al desplazamiento. ¿Estamos ahí? Ahí están. Entonces, F paralelo y F perpendicular. Esa es una descomposición necesaria o útil para hacer estas explicaciones. Bueno, luego, entonces el trabajo lo encontramos con esta expresión. R, si se fijan, sería la magnitud de este vector, ¿lo ven? Esta R de aquí es la magnitud de este vector. Le quito la flecha, sin flecha, ¿verdad? Es la magnitud del vector desplazamiento. Y el otro factor es F coseno, que ya había dicho que es la componente de la fuerza que va paralela con el desplazamiento, ¿verdad? Entonces eso me da el trabajo, el concepto de trabajo aquí en física 1 es ese. Es un escalar y W mayúscula, no W minúscula era para peso, aunque yo en veces me equivocaba y ponía mayúscula, pero W mayúscula y ese no lleva flecha arriba porque el trabajo es escalar. Puede ser negativo, sí, pero no es vector. Entonces se calcula multiplicando la magnitud del desplazamiento por la componente de la fuerza que va paralela a este. ¿Ok? Eso les puede recordar la definición del producto punto. Entonces, más simple podríamos decir es R.F. Un producto vectorial, producto punto. ¿Estamos? Y eso es lo que va para la copia, que ni les dejo llevar copia a la hora de la hora. FR, F.R o conmutativamente R.F. El producto punto es conmutativo, el producto cruz no. ¿Ok? Entonces este sí es conmutativo, puedo cambiarles el orden. Entonces ese es el concepto de trabajo que vamos a utilizar en física y más adelante lo vamos a ampliar. Voy a explicarles unos casos que lo que pretendo es que me entiendan un significado físico del trabajo. Voy a explicar unos casos. Primer caso, el desplazamiento es un vector, le llamo delta X, y la fuerza en azul. Cuando la fuerza es totalmente paralela al desplazamiento, cuando el hombre empujó inteligentemente, bien, ¿verdad? Entonces, el resultado, el ángulo entre ambos vectores es 0. Ese ángulo phi, o teta en este caso, sería el ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Y entonces, F coseno de teta es igual a F, ¿se acuerdan? F coseno era la componente paralela, la que nos interesaba, es la F total. Y entonces, como resultado, el trabajo ahí sí da fuerza por distancia, así. Ese es el caso donde da fuerza por distancia, cuando son paralelos. Si no son paralelos, ya es diferente. Entonces, ese es el caso 1, digámosle. Ese como que es el caso óptimo, ¿verdad? Si vos empujás a favor del desplazamiento, entonces tu fuerza, voy a explicar esto, si me regalan su atención.
Si vos empujás paralelamente al desplazamiento, tu fuerza contribuye al 100% al desplazamiento. Cuando empujaste un poco inclinado, tu fuerza contribuyó en alguna forma al desplazamiento, pero otra parte no contribuyó. ¿Ok? Entonces, caso 1, cuando la fuerza contribuye al 100% al desplazamiento. Hay un principio de causalidad entre ambos. El trabajo es una medida de eso. Explico lo que acabo de decir. El trabajo es una medida de la causalidad que existe entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso, la fuerza se ve que fue causa del desplazamiento. Le causó positivamente y al máximo. Totalmente, la fuerza toda se invirtió como en favorecer al desplazamiento. ¿Sí? Pero hay casos, no crean que el desplazamiento siempre se va a dar en dirección de la fuerza. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba y lo ven volando en el aire, el desplazamiento en el ascenso es hacia arriba el desplazamiento. Pero la fuerza de gravedad, que es la única que está actuando, es en contra del desplazamiento. Entonces ven que la fuerza no necesariamente va en la dirección del desplazamiento. Si hago un lanzamiento parabólico, aunque el desplazamiento en un momento sea horizontal, la fuerza va para abajo. Entonces la fuerza y el desplazamiento no siempre van a estar en la misma dirección. Veamos entonces más casos. Un caso 2. La fuerza la dejo allí, y el desplazamiento en rojo, y al vector fuerza, miren, lo pongo perpendicular al desplazamiento. Ven, ¿qué pasaría entonces? El θ es 90 grados. La componente de la fuerza que es paralela al desplazamiento es nula, ¿verdad? Es nula, no proyecta nada, y entonces el trabajo da 0. ¿Qué significa ese 0? Bueno, si van a anotar, anoten. Díganme si muy rápido voy hablando, perdón. Sí, de verdad yo me tengo que fijar. Vaya, entonces en este segundo caso, la fuerza, el trabajo es 0. Yo dije hace un segundo, el trabajo es una medida de la causalidad, del principio de causalidad que existe entre fuerza y desplazamiento. O sea, ¿qué tanto la fuerza contribuyó al desplazamiento? Eso es el trabajo, una medida de eso. En este caso me da 0, significa que la fuerza nada tiene que ver con el desplazamiento. Vos podés aumentar esa fuerza a 1.000.000 de toneladas, pero eso no te va a contribuir a desplazar al cuerpo hacia la derecha. ¿Verdad? Te lo puede desplazar hacia arriba, pero no hacia la derecha. Entonces, ese 0 significa que no hay nada de causalidad. O sea, cuando digo obviamente principio de causalidad, digo causa-efecto. La fuerza es causa del desplazamiento, o no lo es. En este caso hay independencia total entre ambos. La fuerza y el desplazamiento no tienen que ver, y el 0 nos lo indica. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Es lógico que si el vector hubiese estado un poco inclinado, hubiera contribuido la fuerza, ¿verdad? En alguna medida. Pasemos entonces a otro caso. El desplazamiento y el vector fuerza, hoy lo pongo con una inclinación, pero retrógrada. Ven. Entonces, si yo sacara la componente de la fuerza, vea que me quedaría como así. Bajando acá la componente, digamos, acá. En realidad tendría que... casi algo así me quedaría. Bajando la proyección, bien feo, perdón. Entonces me queda una fuerza en reversa. ¿Cómo va a ser el principio de causalidad ahí? ¿De qué forma contribuye la fuerza al desplazamiento? ¿No tienen que ver? Dice Diego que es negativa, y efectivamente. Ahí el trabajo tendría que dar un valor negativo. El aplauso era para mí porque me acordé que se llama Diego. O para Diego por la participación. Bueno,
el trabajo ahí tiene que dar negativo porque la fuerza, la verdad, sí contribuyó al desplazamiento, pero negativamente. Es como que están en la playa empujando un Volkswagen, un microbús Volkswagen, todos los tripulantes. Hay dos hombres fuertes y empujan para sacarlo de la arena, pero hay un niño que les quiere ayudar, un hijito de ellos, y el bichito se cae y va de arrastradas. Ellos van empujando y él va de arrastradas. Él va contribuyendo, sí, pero negativamente, él va frenando. Si el niño soltara, se facilitaran las cosas. Entonces, hay fuerzas que contribuyen al desplazamiento, pero en manera negativa. Esa sería matemáticamente la forma de mensurarlo, de medirlo, ¿va? Y enhorabuena que nuestro modelo matemático que se inventaron nuestros físicos está bien chivo, porque con el producto punto, veamos lo que sucede, ¿verdad? Que lo que sucede es que como el ángulo es mayor de 90 grados, el coseno de esos ángulos da negativo, ¿verdad? El coseno de 0 a 90 da entre 0 y 1, positivo. Aquí da 0 y de ahí el coseno empieza a ser negativo, menos 0.1, menos 0.2. Entonces, el f coseno es un factor negativo y el trabajo entonces da negativo. Y el peor caso es cuando son antiparalelos. El bichito que se cayó y va de arrastradas, él va contribuyendo totalmente en contra del desplazamiento. Entonces ven cómo por qué yo llamo al trabajo una medida de la causalidad existente entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Ven? Entonces, es posible que nosotros les preguntemos cuál es el trabajo hecho por una fuerza que no tuvo que ver con el desplazamiento. Por ejemplo, cuando van perpendicularmente, la fuerza nada tiene que ver con el desplazamiento. Y entonces, pero cuando yo les pido el trabajo, quiero saber cómo la causalidad que hay entre ambos, ¿va? Y entonces la respuesta vuestra va a ser 0, ¿va? ¿Qué quiere decir? La fuerza no contribuyó al desplazamiento. Pero yo sí puedo preguntar el trabajo hecho. Por ejemplo, cuando vos acarreás un saco horizontalmente, ¿cuál es el trabajo hecho por la gravedad? La gravedad empuja el saco hacia abajo y el desplazamiento fue horizontal. El trabajo hecho por la gravedad y es 0. La fuerza no contribuyó a poder mover el saco. ¿Estamos? Vaya, entonces esa es la parte teórica que les quería explicar del trabajo y vamos a hacer un ejemplito de aplicación. Creo que tengo aquí un dibujito de la grúa, miren. Entonces quisiera que me lo hagan ustedes.